¿Qué tal? Dios los bendiga. Soy Luzardo Perdomo, pastor de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Payandé, Tolima, en Colombia. Esta semana estamos promocionando nuestro segundo video acerca del tema del pecado y las preguntas que también nos hicieron en el tema de por qué los gentiles tienen derecho a la salvación mediante el sacrificio hecho por Jesús. ¿Saben? Si se ha gestionado alguna otra pregunta, por favor, háganosla llegar para hacer su debida respuesta. Como les dijimos la semana pasada, es hora de que ustedes y nosotros podamos evangelizar el mundo a través de estos videos. Si no podemos llegar a otro lugar del mundo, estos videos pueden hacerlos y juntos podemos evangelizar a otras personas. Si aún no te has inscrito, por favor, dale like a nuestro canal y por favor, inscríbete para que puedas seguir teniendo las notificaciones y te puedan llegar estos videos constantemente. Les damos las gracias por seguirnos a través de estas redes sociales y por favor les reiteramos, compartan estos videos para que todos tengamos la misma información y para que todos podamos entender cómo es el Evangelio del Reino. Dios los bendiga. Bien, analicemos la siguiente pregunta. ¿Existen pecados que no tienen perdón de Dios? Sí, la palabra de Dios nos habla específicamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es atribuir al diablo las acciones que corresponden al Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En muchas ocasiones las personas prenden el televisor y ven un culto de otra denominación y ven que hay una manifestación del Espíritu Santo y de pronto las personas están haciendo alguna actividad o las personas están dentro de esta manifestación haciendo algo y como a mí no me gusta y como yo no estoy de acuerdo con eso, entonces inmediatamente entramos a decir es que eso es del diablo, es que eso no es del Espíritu Santo, eso que están haciendo es del diablo. Entonces es mejor nosotros no atribuirle estas acciones que se hagan al enemigo. Es mejor cerrar la boca, es mejor no participar, no decir si es de Dios o del diablo, porque no sabemos si de pronto sea del Espíritu Santo y terminemos nosotros diciendo lo que no tendríamos que decir. Entonces es mejor que nosotros no participemos en esto. Otro de los pecados es el que no cree en Jesús. Usted se preguntará, ¿pero cómo así? Sí, si la persona no cree en Jesús, si estando en vida la persona no cree en Jesús, que es nuestro Salvador, no tendrá la oportunidad de arrepentirse. Esto nos lo dice claramente en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si la persona en vida no cree que Jesús es su Salvador, pues no se va a acoger a la salvación que Jesús ganó para nosotros. Entonces, por eso en vida ya ha sido condenado. Otro de los ejemplos que podemos darnos cuenta es cuando una persona ha sido salva, pero voluntariamente decide volver atrás y practicar el pecado. Ha tenido la sangre de Cristo por inmunda. Esto lo podemos ver en Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En la Biblia hay un registro de un hombre que decidió, como nosotros decimos, descarriarse. Es Demas. Dice que amó más al mundo. Demas amó más al mundo y por esta razón Pablo no volvió a pedir que oraran más por él, porque él decidió amar más al mundo. Dice 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Mire, cuando la persona decide descarriarse y darle la espalda a nuestro Señor es porque ama más al mundo, es porque le es más atractivo el mundo que las cosas espirituales. Entonces es muy difícil que una persona vuelva otra vez a Dios,
vuelva otra vez al camino que es Cristo, porque la persona ha decidido voluntariamente irse al mundo. Y vemos un ejemplo en la palabra de Dios también cuando dice que cuando el espíritu inmundo viene y ve que la casa está vacía, pues va y trae a 7 espíritus que son peores que él, y el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Entonces es muy complicado que una persona vuelva otra vez. No vamos a decir que es imposible, pero es muy complicado que decida otra vez si ya la sangre de Cristo ha sido pisoteada, ¿cierto? Miremos otra pregunta. ¿Cuáles son los pecados de muerte? ¿Cuáles son los pecados de muerte? En Primera de Juan nos dice, si alguno viere a su hermano, Primera de Juan 5:6, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Aquí dice de pecados que no sean de muerte, quiere decir que sí hay pecados que sean de muerte. Recordemos que estos pecados de muerte, todo pecado conlleva a una muerte, o sea, a una separación, ¿sí? Hay pecados como por ejemplo el no perdonar, cuando yo no quiero perdonar a las personas que me han hecho daño, cuando la persona no cree en Jesús, cuando existe la blasfemia contra el Espíritu Santo, todo esto me genera muerte, o sea, una separación de Dios. Y recordemos que en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo pecado conlleva a una muerte. Ya sabemos que existen 3 clases de muertes. Por ejemplo, la muerte espiritual. Cuando la persona decide pecar, el pecado hace una separación entre Dios y nosotros. Entonces ese pecado me aleja cada vez más y más de Dios. Pero también existe la muerte física. Por ejemplo, cuando una persona, tomemos el ejemplo de cuando no quiere perdonar, a aquellos que nos han hecho daño, entonces empieza la persona a llenarse de resentimiento, de odio, a llenarse de amargura, de estrés, y todo esto puede generar un cáncer en la persona. Y esto le genera a largo plazo una muerte física. Y si le generó una muerte física inmediatamente y no perdonó, inmediatamente entra la muerte eterna, que es cuando lo lleva a una condenación eterna en el infierno. Si la persona no se arrepintió, si no le pidió perdón a Dios y al prójimo, si no perdonó a su prójimo, tampoco Dios lo puede perdonar. Entonces, aquí vemos que estos pecados de muerte pueden llevar a una destrucción. Ahora miremos, cuando las personas se enferman por causa del pecado, la oración de fe salvará al enfermo, dice la palabra de Dios en Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Aquí hay una oración de fe que sana y salva, pero al enfermo. Bueno, entonces entra otra pregunta y es, ¿todas las personas pecan? Sí, todas las personas pecan. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire, todos nosotros hemos pecado. David dice, en pecado me concibió mi madre. Todos hemos pecado, y por eso estamos, ya por esa causa, por la práctica de ese pecado, estamos separados y destituidos de la gloria de Dios. El único hombre que no pecó se llama Jesús. Fue el único que no pecó. Por eso dice la Biblia, el que dice que no peca es porque es un mentiroso. En Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mismo mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para ser delincuente solo se necesita cometer un delito. Para ser pecador solo se necesita decir una mentira piadosa, por ejemplo, un mal pensamiento, un rencor, y eso nos hace acreedores de sanciones. Si nosotros decimos que no es que yo nunca peco, es mentira, ya ahí nomás por eso estamos mintiendo, porque el ser humano nació con la naturaleza de pecado y constantemente está produciendo pecado. Ahora hay que aclarar
que no debemos quedarnos, pues como todos pecamos, entonces tenemos que quedarnos ahí. No, tenemos que ir en la búsqueda de una santificación. Cuando nosotros le decimos a Dios que quite el pecado de nosotros, o sea, que quite la naturaleza de pecado y que nos dé una naturaleza divina, que nos dé un corazón nuevo, que sea de carne, entonces ya nosotros vamos a dejar de producir pecado en nuestro corazón, entonces vamos a ser santos ahora sí, porque recordemos que también la palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. En el momento del arrebatamiento el Señor se va a llevar a los santos. ¿Estamos? Entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé un corazón nuevo, una nueva naturaleza, para que nosotros podamos llegar a esa estatura y plenitud del hombre Jesús. Bueno, miremos ahora esta pregunta. Si el que pecó fue Adán, ¿por qué debo yo pagar? Es muy interesante porque en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, este hombre fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Miremos esto. Adán desobedeció un mandamiento dado por Dios y por esta causa entró el pecado en el mundo. Pero los demás seres humanos tomaron la decisión de pecar. Por consiguiente, todos se hicieron pecadores y cada uno debe asumir las consecuencias de sus decisiones. El juicio vino a causa de un solo pecado. Un solo pecado. En Romanos 5:16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, aquí nos damos cuenta de que uno peca y entró el pecado en el mundo. O sea, Adán desobedece y entró el pecado en el mundo. Pero todos nosotros hemos decidido voluntariamente cometer pecados, ¿sí? Y ahí nos hacemos acreedores a las consecuencias, al juicio que se ha determinado para los pecadores. Esta pregunta dice, ¿el pecado se originó con Adán en el huerto del Edén? Bueno, el pecado entró en el mundo, en el planeta Tierra, digámoslo, por el pecado de Adán. Pero, recordemos que en el cielo también hubo pecado. Entonces, por eso decimos que no solamente se originó el pecado como tal, el pecado no solamente se originó en el huerto del Edén, sino se originó en el tercer cielo. El pecado inicial, el primer pecado, se originó en el tercer cielo con la rebeldía de Lucero de la mañana. Cuando este ángel quiso ser igual a Dios, ¿sí? Lo vemos en Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este quiso ser igual a Dios, por eso dice, seré semejante al Altísimo. Nadie puede superar a Dios, pero este quiso ser semejante a Dios. Por eso vemos que en la antigüedad le hacían al Señor sacrificios, ¿cierto? Entonces, este también demanda sacrificios de sus seguidores. Este también demanda adoración. Este también quiere que le canten, porque quiere ser igual o semejante al Altísimo. Pero esto se le contó como pecado y por eso fue derribado de allá. Ahora miremos otra pregunta. Si para Dios todos los pecados son iguales, ¿por qué en el infierno los castigos dependerán de la cantidad de pecado? Esta es una pregunta muy interesante. En el infierno, cada persona tendrá diferente castigo. No habrá ninguna persona que tenga un castigo igual al de otro. Todos
serán castigados, dependen de la cantidad de pecado que hayan hecho. Miremos esto, desarrollemos este tema. Todos los pecados no son iguales. ¿Qué hace que las personas tengan mayor condenación que otros? No todos los pecados son iguales, ¿cierto? ¿Qué hace entonces que las personas tengan mayor condenación? Al pecado se le agregará la intención, la motivación y las consecuencias. De ahí dependerá si este castigo será mayor o menor. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, robar, ¿cierto? Robar es un pecado, ¿sí? Y el que roba automáticamente tiene adquirida la condenación eterna. Pero no es lo mismo robar por hambre que robar por maldad o venganza. Por ejemplo, hay personas que no tienen con qué comer, que sus hijos están aguantando hambre y ellos ven, no es que sea la solución, ellos ven que la única solución es robar. Entonces, este robó por hambre, por una necesidad, pero hay otros que roban simplemente por hacer la maldad, para congraciarse con otros. Entonces, el Señor, a la hora de juzgar al mundo, va a mirar la intención con la que lo hizo, la motivación con la que lo hizo y esas consecuencias que dejó el que usted haya robado. Por ejemplo, el que robó por hambre, pues fue para alimentar a sus hijos y no sabemos qué consecuencia pueda tener, pero aquel que hizo la maldad, que le robó el sueldo a alguien simplemente porque quería robarlo, si esa persona tenía una deuda grandísima y va y se quita la vida, entonces ya no solo se le cuenta el pecado de robar, sino la consecuencia de que el otro se quitó la vida por causa de ese pecado cometido. La diferencia es la intención y la motivación con que se hacen las cosas. Miremos algo. Las personas hemos catalogado los pecados como severos y no severos. Y somos nosotros los que no perdonamos. Para Dios todos los pecados son iguales. O sea, para Dios el que peca por robar, por hambre o por maldad es igual. Ambos son pecadores, ¿cierto? Pero Él es el que va a juzgar a la persona según la intención y la motivación. Nosotros los seres humanos decimos, no, pues que el adulterio es más severo que una mentira, ¿sí? Entonces los hemos catalogado, ¿no? Para Dios todos son pecadores y todos merecen ir al infierno. O sea, el pecador merece ir al infierno. Él solo va al infierno por las decisiones que tomó. Miremos esta otra pregunta. ¿Ver películas de terror es pecado? Esta pregunta es bien interesante. ¿Por qué? Porque uno tiene que examinar qué clase de contenido tiene las preguntas. Yo no le voy a decir a usted si sí es pecado o no. Usted tendrá que sacar su propia consecuencia, su propio análisis, perdón. Uno tiene que examinar qué clase de contenido tiene la película. ¿Este contenido que tiene le agrada a Dios? ¿Sí le agrada o no le agrada a Dios? ¿Este contenido me edifica mi vida? ¿Me deja una enseñanza buena o destructiva? Si el contenido que la película tiene no me edifica, realmente estoy perdiendo el tiempo. Hay películas que son demasiado eróticas y conllevan a que el joven empiece, quizás no en el momento, pero más adelante va a empezar a mirar de otra manera a las mujeres, va a empezar a cometer actos aberrantes contra sí mismo. Entonces, realmente no le está dejando algo de enseñanza. Ahora, hay una pregunta muy interesante que deberíamos de hacernos. ¿Jesús vería esa película? Jesús, si Él estuviera con nosotros en ese momento, Jesús se sentaría a ver esa película y se la vería en su totalidad o simplemente Jesús no perdería el tiempo. Ahora, también tenemos cuenta de algo y es que no solamente las películas dejan un mal contenido. Hay libros que realmente no edifican, su contenido son obscenos, lujuriosos, hay libros ateístas, ¿cierto? Entonces estos libros tampoco me dejan a mí una enseñanza constructiva, no me dejan una enseñanza que realmente edifique o que me lleve más a la presencia de Dios. Ahora, otro, no solamente los libros y las películas, vuelvo y le digo, yo no le estoy diciendo que no los lea, no le estoy diciendo que no los vea. Usted saque la conclusión. Hay veces también las noticias que vemos a diario,
Estas noticias generan en nosotros algo que nos causa cólera, indignación, nos llevan a cogerle odio a las personas. Vemos las grandes injusticias, vemos las personas que son demasiado corruptas. Entonces esto lo que nos genera a nosotros es odio. A veces la persona siente la necesidad de entrar al televisor y coger a esa persona que está allá y golpearlo, insultarlo. ¿Sí? O a veces nosotros lo insultamos a través de la pantalla. Entonces, esta clase de contenidos, pues, si usted ve que no lo puede controlar, si usted ve que no le edifica, es mejor no verlo. Las películas, libros y noticias hacen que participemos de lo que ellos hacen en lo oculto. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? Y empezamos a participar de aquellas cosas que ellos hacen. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 12, dice, porque es vergonzoso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. Eso es vergonzoso, es pecado delante de Dios hablar y mirar, participar de lo que ellos han hecho. Entonces hay películas que realmente nos damos cuenta que muestran la vida de alguien y es, mejor dicho, uno participar de todos los pecados que ellos han hecho. Entonces, recordemos algo muy importante, el ojo es la lámpara del cuerpo, eso lo dice la palabra de Dios. Lucas 11:34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está lleno de tinieblas. Recordemos que todo entra por el ojo, todo entra por el ojo y por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Todo entró por el ojo y llega al corazón y de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a nosotros constantemente a hablar. ¿Usted quiere saber si una persona es espiritual o es carnal? Simplemente escúchele cómo habla. Cuando esa persona solo habla de novelas, películas, solo habla de cosas terrenales, artistas, revistas, libros seculares, pero en su diario vivir, en su hablar, no hay palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que esa persona tiene una mala relación con Dios, que esa persona tiene una muerte espiritual. La persona cuando constantemente está hablando de Dios, cuando constantemente hay abundancia de versículos en su boca, esa persona es una persona que tiene una relación, una intimidad con el Señor. Entonces, por eso nosotros conocemos, porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Esta otra pregunta nos dice, ¿cómo sé que Dios ya me perdonó? Esta pregunta es, o considero yo que es una de las más importantes. Hay veces la persona va y le pide perdón a Dios, pero la persona no se siente perdonado. Entonces, no siente que Dios lo ha perdonado. Entonces, ¿cómo saber, cómo identificar que Dios ya me perdonó? Ahora, todo en el Evangelio es cuestión de ¿qué? De fe. Todo en el Evangelio es cuestión de fe. Miremos un ejemplo muy claro en Lucas 7, 37 y 38 de una mujer que viene ante el maestro, ¿cierto? Entonces, miremos lo que dice. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, aquí usted y yo nos podemos identificar con esta mujer, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer viene postrada en un arrepentimiento, sabiendo que era el Mesías. Él era el Salvador del mundo. Ahora, cuando esta mujer viene en esta actitud, Jesús le da unas palabras muy hermosas y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y esta mujer, por más pecado que haya cometido, se levanta y cree. Esta mujer se levanta en fe, se apodera de lo que el Señor le dice y ella lo cree. Ella creyó
en las palabras que Jesús le dijo. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y ella lo creyó, no lo dudó. Debo creer lo que dice la Escritura. Yo debo creer lo que Él dice. En Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, esta mujer creyó en lo que había dicho el maestro, tus pecados te son perdonados. Ahora ella sale con una cara completamente diferente, sale con una conciencia limpia. Esta conciencia ya no la acusa de pecado. Ella está ahora segura que el Señor echa los pecados al fondo del mar. ¿Sí? Ahora esta mujer viene y dice, no, si Él dijo que ya mis pecados fueron perdonados, entonces yo lo creo. Entonces ahora sale con una actitud diferente. Usted y yo, cuando nosotros vamos y le pedimos perdón a Dios, tenemos que estar seguros que Él nos ha perdonado porque Él lo dice, porque Él así lo ha dicho. Si usted confiesa su pecado, alcanza misericordia. Entonces ahora, cuando usted se levante de pedir ese perdón, salga con una actitud diferente, con una conciencia limpia. Ya por más que usted diga, es que usted cometió pecado. No, pero el Señor ya me perdonó. Usted y yo debemos estar seguros de que el Señor ha echado nuestro pecado al fondo de la mar, porque eso lo dice la palabra. En Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si Él lo dijo, yo lo creo. Él lo echará a lo profundo de la mar. Entonces yo tengo que creer que Él ya me perdonó, que Él se olvidó de ese pecado. Entonces yo tampoco tengo que volverme a acordar de eso, ni tampoco tengo que seguir sintiendo la culpa. Yo tengo que sentirme libre de ese pecado. Esta pregunta está muy relacionada con la anterior. ¿Recordar mis pecados es pecado? Si yo recuerdo mis pecados, ¿eso se convierte en un pecado? Sí, efectivamente, si usted recuerda sus pecados, eso le conlleva a pecar. El hecho de que usted recuerde el pecado, eso ya es pecado. El recordar el pecado es volver a pecar. Si la palabra de Dios dice que el Señor arroja nuestros pecados al fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos, ¿por qué nosotros tenemos que acordarnos de esos pecados? Eso lo dice en Isaías. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Mire, yo le pongo un ejemplo. Supongamos que una mujer va y le dice al esposo, amor, perdóname, te he sido infiel. Entonces el esposo, con el dolor de su corazón, venciendo su orgullo, su dignidad, le dice, ok, esposa, yo te perdono. Pero después, en una charla familiar, ella dice, ay, yo me acuerdo, yo tuve una relación extramatrimonial con un hombre, entramos a un motel y ese hombre fue maravilloso, y empieza a recordar ese pecado. ¿Cómo se sentirá el esposo? Ella ya no está cometiendo el pecado, pero está recordando con agrado ese pecado que cometió, está recordando con agrado esa infidelidad. Entonces el esposo lógicamente no se va a sentir a gusto con lo que está hablando la esposa. Lo mismo pasa a veces con nosotros. A veces nosotros creemos que contar nuestro testimonio le agrada a Dios. Y déjeme decirle algo, su testimonio y el mío no van a salvar a nadie. Su testimonio, decir lo que usted hizo, recordar lo que usted hizo, no va a salvar a nadie. ¿Sabe qué es lo que va a salvar a alguien? Que usted le hable de Jesús, que usted le hable la palabra del Señor, que usted le hable del Salvador. Eso sí va a salvar a la persona. La persona no necesita saber qué hice yo en el pasado, pero muchas veces nuestras predicaciones se convierten en la contada de nuestro testimonio. Y bueno, muy edificante, qué rico, Dios salvó a esta persona, si lo pudo hacer con él, quizás lo puede hacer con aquel, pero su testimonio no va a salvar a nadie. Pero cuando usted como predicador y yo como predicador, o aún en la evangelización, nosotros vamos y le decimos a la persona, mire, Cristo hizo esto y esto y esto por usted, y si su pecado lo llevará a usted al infierno, y si usted no se arrepiente, entonces usted va a tener una condenación, pero hubo alguien que ya pagó por usted. Y cuando yo empiezo a hablarle, eso es palabra de vida.
eso sí salva a una persona. Y eso no solamente lo salva, sino que le da fundamento. Entonces, recordemos, el hecho de yo recordar mi pecado, eso es volver a pecar. Hay personas que dicen, yo me acuerdo, el Señor me salvó de la cantina, el Señor me salvó, yo era mujeriego, yo era esto, y empiezan a recordar, y a veces en su forma de hablar se da cuenta uno que todavía extrañan el pecado, que todavía lo anhelan, que se agradan de eso, y eso delante de Dios es pecado. A Dios no le agrada que hagamos eso. Miremos esta pregunta. Esta pregunta ya no tiene que ver con el pecado, sino esta pregunta ya tiene que ver es con el segundo tema de por qué los gentiles tenemos derecho a la salvación mediante el sacrificio de Jesús. Hubo una persona que me escribió al interno, me mandó unos audios y veo bastante edificante las preguntas que esta persona me hizo para así aclarar otros temas o aclarar dudas, quizás así como él las tuvo, otras personas también pueden tener estas mismas preguntas. La sangre de Cristo no era impura, por eso redime al pecador, porque no fue engendrado por ningún pecador. Otra pregunta dice, José no era el padre de Jesús. Y también nos aclara que según la biología, el hombre es el que aporta la sangre al engendrar. Aclaremos todas estas cosas. Primero, no hablamos del poder de la sangre de Cristo. Nosotros no estamos hablando del poder de la sangre de Cristo cuando hablamos que la sangre de Cristo fue mezclada. Nosotros no estamos hablando de que esta mezcla le quita el poder a la sangre de Cristo. No, 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 no. La sangre de Cristo está ¿para qué? Para lavar, para limpiar, para purificar y para redimir. Esto es la función de la sangre de Cristo, ¿sí? Lo que estamos hablando cuando decimos que otras mujeres entraron y la sangre fue mezclada, no pierde el poder. Al contrario, lo que estamos hablando es de la genealogía. Estamos hablando es de que otras personas ingresaron en los ancestros. Estamos hablando es de la línea mesiánica, de cuáles son los antepasados, ¿sí? Entonces, por eso no decimos que la sangre de Cristo es impura, no. Estamos diciendo que la sangre de Cristo fue mezclada a propósito, ¿sí? Su línea mesiánica, su genealogía, todos sus antepasados, hubo la inclusión de otras personas gentiles para darnos un beneficio a nosotros. Entonces no estamos hablando del poder de la sangre de Cristo, ¿sí? No decimos que la sangre de Cristo no sirva, no. Hablamos de una inclusión que fue dada a propósito, o sea, fue permitida por Dios. Y esta inclusión fue de unas mujeres gentiles. Ahora, el hecho de que estas mujeres entraran ahí, ¿sí? Su sangre nos redime tanto a gentiles como a judíos. O sea, lo que estamos diciendo es que la inclusión de estas mujeres beneficia a nosotros los gentiles. No pierde el poder la sangre, sino al contrario, nos adquiere mayor beneficio a nosotros los gentiles. Ahora, dos razas son completamente diferentes, tanto judíos como gentiles. Aquí hay una sola inclusión, ¿sí? Por eso, al tener dos razas diferentes, ¿sí? Jesús es llamado el buen samaritano. Recordemos que el samaritano es la mezcla, como decimos acá, de dos razas diferentes, de judío y gentil. A la mezcla de judío con el gentil lo llaman samaritano. Por eso es que en esa hermosa palabra donde habla del buen samaritano, realmente de quien está hablando es de quién, es de Jesús. Jesús es el buen samaritano que vino a salvar tanto a judíos como a gentiles. Ahora analicemos algo. En la genealogía de Mateo se traza la línea a través de Salomón, uno de los hijos de David, en Mateo capítulo 1, versículo 6, y de su descendencia nace la Virgen María. Pero en la genealogía de Lucas, ¿sí?, se traza la línea a través de Natán, hijo de David, que es en Lucas 3:31, y de su descendencia nace José. Por eso nosotros no estamos tocando la genealogía de Lucas,
Porque en la genealogía de Lucas nace José y José no fue el papá, fue el padrastro. Entonces tocamos en la genealogía de Mateo porque en la genealogía de Mateo es donde hay la promesa del Cristo, donde nace María, que fue la madre de Jesús. Miremos esto. Jesús nació de una mujer, ¿cierto? O sea, de la Virgen María. De hombre, no. Cuando hablamos de que Jesús no tuvo un papá terrenal. José era el padrastro, ¿sí? Era el encargado de cuidarlo, pero no era como tal el papá. Entonces miremos algo. La mamá, pues es la Virgen María, pero el papá, dice la palabra de Dios que Jesús fue engendrado por Dios, o sea, por el Padre, y fue concebido por el Espíritu Santo. Miremos lo que dice en Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Aquí estamos viendo que lo engendró el Padre. Y en Mateo 1:18 nos habla que fue concebido por el Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que se juntase con el esposo, antes de que se fuesen a vivir, dice que ella quedó embarazada. Fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces aquí aclaramos que José no es el papá, efectivamente, como nos hacen la aclaración, y que es engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Ahora miremos a otra aclaración. Mamá y papá, terrenalmente la mamá y el papá son los que dan los genes. Me permito traer a colación un fragmento que saqué de una página y aquí les pongo el link. Dice, recordemos que el alelo del gen que determina el grupo sanguíneo se hereda del padre y el otro de la madre. Y hace otra aclaración. La herencia del RH se compone de dos genes. Uno se hereda de la madre y el otro del padre y siguen un patrón común. Entonces, tanto la mamá aportó como el papá aportó. ¿Qué aportó el papá? La naturaleza divina, la santidad, el que en su corazón no hubiese pecado. Eso aporta el padre. Y la madre aporta toda la parte física. Aquí tendríamos que entrar a hablar del genotipo y el fenotipo, ¿sí? Pero todas estas cosas son las que da el padre. El padre da el gen y la madre da lo que es el fenotipo. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que tanto la mamá como el papá, ambos participaron y ambos aportaron a la vida de Jesús. Ahora, miremos el beneficio que la genealogía de Jesús fuese mezclada, ¿sí? Lo primero, hay salvación para todos, ¿sí? Hay salvación tanto para judíos como para gentiles, como para todas las personas. Lo segundo, la gracia de Dios desde la antigüedad. Miremos aquí que aquí hay una gracia desde la antigüedad. El Señor estuvo pendiente de salvar a todos los pueblos. Hay una gracia que se estableció desde mucho tiempo atrás. Y por último, podemos decir, con toda certeza podemos decir, yo soy pariente cercano de Él. Él es mi hermano mayor. Yo soy pariente cercano. Espero que estas dudas, inquietudes hayan sido aclaradas. Si al resolver esta duda a usted le acaba de generar otra duda, no dude en escribirnos, no dude en llamarnos